Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta para hacer brillar a una alcaldía de la mano del pago a periodistas aliados. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 11 de junio. Si usted es un político profesional y ya ganó su alcaldía, uno de los siguientes pasos es lograr tener muy buena prensa. ¿Y qué mejor que hacerlo si contrata a periodistas, dueños o miembros de medios de comunicación de su ciudad para que en esos medios lo hagan quedar muy bien? Esa es la estrategia que está implementando Dumek Turbay, el alcalde de Cartagena, con al menos 10 periodistas locales. Una investigación de La Silla Vacía reveló que al menos 10 comunicadores que son dueños o miembros de medios locales tienen contratos con la alcaldía para sacarle brillo a lo que hace el mandatario. La estrategia no es nueva y se repite en varias partes del país. Hoy hablamos de qué implica para los recursos públicos, para las audiencias y qué dice esto del estado de los periodistas y medios regionales. Tatiana Velázquez es la cofundadora y periodista de La Contratopedia, medio que hace eso, seguimiento a la contratación pública en el Caribe, y también participó en esta investigación con La Silla. Gracias por pasar por acá. A ustedes, gracias por la invitación. En un episodio pasado, Tatiana, conversábamos con Ever Mejía de cómo había cambiado la forma en que se cubre al alcalde Dumek Turbay versus a cómo se cubría al alcalde William Dow. Y me pregunto qué tanto influyó la contratación de Dumek Turbay de su equipo de comunicaciones a este cambio. Esa mirada dio un giro de 180 grados comparada, por supuesto, esa mirada con la que tuvo el antecesor de Turbay, William Dow. Esa relación incluyó insultos mutuos, intentos de revocatoria en la que incluso hubo un periodista que participó y hasta la filtración de un video de su vida privada, es decir, de William Dow, insinuando que estaba consumiendo marihuana. Ese tipo de mirada tan crítica y que raya un poco en la duda, insisto, de si lo que se hace con ese tipo de publicaciones es periodismo o no, no se ha dado con el actual gobierno de Turbay. Ha sido una relación mucho más cercana, por momentos más similar, el lenguaje que se utiliza en algunas de las publicaciones al que se usaría desde la oficina de comunicaciones, es decir, más cercana a la propaganda o a la comunicación pública, y por el contrario no ha habido tanta lupa, tanto escrutinio como en cambio sí lo tenía, no solamente en el manejo de los recursos públicos, sino en cualquier decisión que tomara el gobierno de William Dow. ¿Atribuyes esto a las contrataciones que ha venido haciendo el equipo de comunicaciones, de esa cercanía que tiene con los medios de comunicación locales en Cartagena, en Bolívar? Parte de esa mirada sin duda ha cambiado gracias a la estrategia de comunicaciones de Turbay y eso se evidencia en el incremento de la contratación de personal para las oficinas de comunicaciones, tanto del distrito, entiéndase, pues despacho del alcalde y secretarías, como las entidades descentralizadas. Nosotros revisamos toda la contratación pública de este primer semestre de la alcaldía para ver cuáles fueron las órdenes de prestación de servicios realizadas, firmadas por la alcaldía, y encontramos que al menos 121 profesionales han sido contratados por 3.989 millones de pesos, que es una suma en un semestre bastante considerable, y además encontramos que es casi 3 veces mayor a la que durante el mismo periodo contrató William Dow, que dio 1.161 millones. Dentro de las contrataciones que ustedes encontraron en términos de Dumek Turbay, había personas con doble labor, eran periodistas o dueños de medios de comunicación y al mismo tiempo contratistas de despachos de la alcaldía. ¿Te resuenan algunos casos que nos ayuden a ejemplificar lo que encontraron? Sí, en efecto, en esa búsqueda en la base de datos identificamos al menos a 10 que cumplen esa doble labor. El caso más famoso fue y sigue siendo el de Ahora In, que es un portal con cierto alcance en Cartagena, tiene más de 100.000 seguidores, porque su dueño o uno de los rostros más visibles es Jay Van Pinson, quien pues fue viral hasta hace unas semanas por ser uno de los corresponsales de fin de semana de Caracol Televisión, Caracol Noticias, y estar cubriendo al alcalde y desde la misma cuenta del alcalde estarse dando una republicación
a esa nota que él mismo Pinzón hizo desde Caracol, y pues Pinzón forma parte del equipo de comunicaciones del alcalde. Y cuando pues se empieza a revisar la contratación pública, se encuentra que el caso de Pinzón es 1 de 10, es decir, al menos 1 de 10, porque pues pueden haber muchos más, pero particularmente en los que identificamos en esta investigación tramos 10, y son comunicadores o dueños de medios con impacto local en Cartagena, como El Bolivarense, Háblalo Noticias, ATN Noticias, Revista Metro, Primer Tiempo, Cartagena en Línea, La Directa y Carmol Noticias. Oye, ¿qué tan común es esta práctica en Cartagena? Y yéndonos más lejos, ¿qué tan común ocurre esto en la región Caribe o si no en el resto del país? Sí, ahí me parece como clave hacer como ese matiz. No es un asunto exclusivo de Cartagena, tampoco es una práctica que se inventó Domecq Turbay. Por el contrario, con los anteriores gobiernos distritales esto también había pasado, quizá no con la misma cantidad o dimensión que estamos viendo o siendo testigos en este primer semestre o arranque de gobierno de Turbay. Además, hay que agregar que incluso durante el gobierno de Dow también hubo varios comunicadores activos en ejercicio periodístico que trabajaban con el gobierno de William Dow. Esto también ha pasado con las gobernaciones en Bolívar, es una práctica muy recurrente, hay varios casos que pues en el gremio periodístico son muy conocidos, quizá no han sido publicados o no ha sido un tema que ha trascendido del gremio periodístico, pero esto ha sucedido con las gobernaciones de Juan Carlos Gozaín, el mismo Domecq Turbay cuando era gobernador, luego su sucesor Vicente Blel y pues el actual gobernante Yamil Arana. Es decir, en últimas es un fenómeno, es el mismo fenómeno que es el intento del gobierno de turno de controlar el mensaje, lo que se dice sobre ese gobierno, cómo se dice, pero pues en otras ciudades, la cercana y hermana, ahora hermana, ¿no? Con toda la intención que hay de mentoría, Barranquilla, y ya está más que documentado cómo eso no solamente permea la manera como se cubre a Char y a sus aliados en la alcaldía desde Barranquilla, sino incluso desde las grandes cabeceras nacionales. Sí. Ahora, me pienso mucho como la consecuencia que tiene esto en términos de las audiencias, de los cartageneros, de este tipo de cosas, de este control de mensaje. ¿La narrativa sí se volvió tan potente como para permearlo todo? ¿O al menos estos medios? Sin duda, hay un cambio, porque sí es cierto que ha mostrado una diferencia muy marcada en su estilo de gobierno con su antecesor, y tiene con qué mostrarlo porque pues conoce lo público, tiene experiencia pública, es un político profesional y ha hecho toda su carrera como político. Pero hay que también tener en esa ecuación, en ese análisis, un factor muy importante, y es que Turbay definitivamente ha tenido a unos grandes aliados como son los medios locales y parte de la prensa nacional, que todo el tiempo están amplificando su mensaje y están ayudándolo, como nosotros titulamos la historia, a lustrar, ¿cierto?, a sacarle brillo a su gestión, porque pues en la narrativa y en la percepción generalizada de Cartagena es que por fin hay alcalde y ya se están viendo los cambios, y pues todavía los datos duros están por demostrar si eso es cierto. Es decir, de que hay un alcalde que está ejecutando, de eso no cabe duda alguna, pero que tanto lo que está haciendo ya se puede interpretar o se puede analizar como que son cambios trascendentales. Los datos duros, por lo menos en seguridad, que básicamente uno de los indicadores más duros de Cartagena por toda la racha de homicidios, muestran que los indicadores no se han movido y la ciudad sigue, por ejemplo, bañada fin de semana tras fin de semana en sangre. Entonces, la narrativa muestra que está brillando, pero todavía los datos duros están por evidenciar qué tanto eso es cierto o qué tanto es sencillamente percepción. ¿Qué reflexión final te deja esta investigación sobre el estado de los periodistas del país? Hay organizaciones como la FLIP que hablan de lo clave que es para muchos medios la pauta estatal y la plata estatal para seguir funcionando. Entonces, literalmente hay gente que tiene portales o medios y vive de plata pública también. Sí, es sin duda bien complejo porque muchos de los argumentos, una vez publicada la historia, que pues algunos de los involucrados o personas cercanas a los involucrados nos han hecho llegar, es justamente esa reflexión. ¿Qué de malo hay o por qué salir en esa investigación expuestos con la doble camiseta como si eso fuera irregular? Por supuesto, eso no es ilegal, es decir, tú puedes ser un contratista y al mismo tiempo periodista, pero desde el punto de vista ético eso sí genera toda una duda o toda una, digamos, zona muy gris en lo periodístico,
porque pues evidentemente hay un conflicto de interés. En este caso encontramos que muchos de estos medios no están transparentando ese conflicto de interés y por supuesto como un ejercicio de transparencia pues sí nos parece necesario que la audiencia sepa de qué va el fenómeno o por lo menos esa forma tan magnánima como muchas veces se cubre a Turbay. Los medios también somos figuras de poder o también tenemos cierto poder en mayor o menor medida y eso también está bajo escrutinio. Tatiana, muchas gracias por pasar por acá. No, a ustedes por la invitación. Quedan al menos 10 días de sesiones ordinarias en el Congreso con las definiciones de las reformas pensional y a la educación. También van a quedar cocinados los nombres de los próximos presidentes de Cámara y Senado. Esto y mucho más va a estar en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, como todas las mañanas, estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.